Y siempre nos gusta, o me gusta particularmente, invitar a personas relacionadas a las ciencias, ¿no? A diferentes disciplinas ligadas a la ciencia. Y hace un tiempo, recuerdo, hago un pasaje hacia atrás, cuando Vicente Calfunao me llamó desde ahí, desde un barrio aquí de Esquel, donde me decía, hay una serpiente aquí en mi verja, en la reja de la casa. Nos fuimos hasta ahí, ya estaban los bomberos, había policía también, y había una serpiente enredada, entre comillas, digo, ¿no? Enroscada ahí en el lugar. La pudimos sacar e inmediatamente me interesé para saber si tenía que ser un animal de aquí o no. Y gracias a Gabo Martín me contactó con Marlín Medina, que es doctora en ciencias biológicas, investigadora del CONICET, acá miembro del CIMEP aquí en nuestra región, y especialista en reptiles. Gracias, Marlín, por venir, ¿eh? De nada, un gusto enorme. Buenos días para todos. Eh, ¿Por qué te especializaste o por qué el tema de reptiles? Bueno, es una larga historia. Uno como estudiante de biología siempre pretende o se tira más a los mamíferos marinos, es la atracción. Pero bueno, uno en el desarrollo de la carrera uno va tomando decisiones y en definitiva hay otros animales, otras especies que también captan atención. Y bueno, es por eso que a mí me llamaron mucho la atención y encaré, Encaraste digamos, por ese esa lado. línea de investigación. Sí. Comenzó aquí en la Patagonia, en otro lugar, estas investigaciones referidas a los reptiles. No, comenzó en la ciudad de Santa Fe. Yo me Ujú. recibo allí de licenciada en biología, y en la ciudad de Santa Fe mismo empiezo a trabajar con lo que es caimanes, yacarés y con iguanas. Entonces ahí empezamos. Luego, bueno, decido o quiero hacer mi doctorado por razones familiares. Siempre me encantó la Patagonia, he visitado muchísimas veces la Patagonia en mi niñez y adolescencia, y fue como querer trasladarme a este lugar para poder trabajar. Y bueno, es así que caigo en Patagonia y allí se me da la oportunidad de poder hacer el doctorado en biología. Uno imagina por ahí o hay una creencia o mito en el inconsciente colectivo, esto lo arriesgo, ¿no? De muchas personas que creen que los reptiles llegan hasta determinado lugar, desde el norte, Cuyo, etcétera, y en la Patagonia ya se terminan los reptiles, ya no existen más reptiles, salvo por ahí algunos chiquititos que suelen ver. ¿Esto es un mito infundado, Marlín? Y la verdad que todo el mundo me pregunta, pero acá hay lagartijas. Yo me dedico a las lagartijas. Específicamente la lagartija. Realmente, sí, realmente hay lagartijas aquí. Sí, hay muchas especies. Por supuesto que hay diferentes especies en sus diferentes ambientes. Tenemos especies en el bosque, tenemos especies que se desarrollan en lo que es ecotono, que es la transición entre el bosque y la estepa. ¿Sería esto más o menos el Más o ecotono? menos, sí, exactamente. La diferenciación entre lo que es el bosque y el inicio de la Ujú. estepa. Eso se lo llama ecotono. También hay especies allí habitando esos lugares, y bueno, las especies ya específicas de la estepa, que ahí es donde con mayor probabilidad uno las puede ver caminando, la gente de campo andando a caballo, las conocen perfectamente. Y es donde más especies encontramos. ¿Está bien nombrado lagartijas Sí, para referirse a este tipo de reptiles? sí, está ¿Y bien. cuántas especies podemos encontrar? No voy a decir toda la Patagonia, pero sí más o menos aquí en nuestra región. Y en nuestra región, entre lo que es bosque y todo lo que te nombré de ambientes, aproximadamente hay unas 10 12 especies diferentes. Mirá, yo no sabía Y que eran tantas. nadie lo puede creer, ¿no es cierto? Sí. Tremendo. De estas especies, más o menos, ¿desde qué tamaño mínimo y hasta qué tamaño en largo se pueden encontrar? Calculo que no deben ser mayores a las que uno tiene en conocimiento a través de libros o documentales, ¿no? Sí, tal cual, realmente son individuos pequeños. Ujú. Un tamaño mínimo puede ser de 10 a 12 centímetros, quizás un poco menos también. Y el más grande es el famoso matuasto, No está. habitante de nuestra estepa, que puede ser un poquito más grandecito, de entre 15 y 18 centímetros. Ah, No sé bueno, si eso. llega a 20, sí, 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 sí. Ahí nombrabas entre habitantes que hay en la cordillera o en la parte más montañosa y en la estepa. Esto de absoluta ignorancia.
los modos de vida, no sé si tienen hibernación o no, se modifican en estas especies que tanto en las que están en la estepa como las que están en más cerca de la montaña, o son más o menos similares. No, en ese sentido son similares. Tenemos un invierno bastante duro. Ujú. El invierno, el otoño, la primavera sigue siendo fresca, tenemos heladas. Entonces, estos animales están adaptados a resguardarse durante ese periodo y permanecen en hibernación durante 3 hasta 4 meses, dependiendo de cómo el clima se vaya desarrollando. Así que ellos se duermen, entre comillas, y pasan el invierno. Incluso hay especies de altura que es impresionante porque viven por debajo del metro de nieve, resguardados, y luego al inicio de la Un metro primavera de... cuando empieza el deshielo y demás, ellos empiezan a salir. ¿Qué sucede con la biología? Lo digo de manera muy bruta, Marlene, No, discúlpame, ¿no? Pero por supuesto. con el sistema biológico se suspende, queda con un mínimo accionar, ¿cómo es el Exactamente, tema? sí, queda con el mínimo que ellos necesitan, digamos, fisiológicamente Ujú. para permanecer con vida, ¿no es cierto? Se denomina estado basal. Entonces resguardan, y bueno, hay algunas hipótesis y teorías, nosotros estamos trabajando con eso también, que la circulación sanguínea se mantiene en lo que es cerebro-corazón, cerebro-corazón. Entonces, los signos vitales permanecen activos, adormecidos, pero activos y en estado basal, con la mínima energía necesaria para que ellos luego puedan despertar. Impresionante, Es impresionante. impresionante. Y también, bueno, lo que nosotros estamos trabajando con un alumno que está realizando su tesis doctoral, está viendo cómo, digamos, pueden mantener la célula que no se congele, y uno al congelarse, los cristales de hielo pueden romper células y, bueno, el animal muere. Bueno, estos animalitos tienen un sistema fisiológico bioquímico adaptado para que no se formen hielos dentro de las células y, por lo tanto, evitar obviamente su muerte. Así que en eso estamos trabajando también. Vamos a ir después específicamente a lo que tiene que ver que está de alguna manera relacionado al clima, ¿no? Sí. Con respecto a esto. Pero te quería preguntar, sabemos que somos muchos los que caminamos, los que andamos por diferentes lugares, también la población rural, que hay veces que nos encontramos con este tipo de animales. Cumplen una función muy importante en el ecosistema, ¿no? Para que yo digo que generalmente como un chiste puede suceder, como un juego suceder, matar solamente por matar a esto. Cumplen una función muy importante en el ecosistema, ¿no? No, por supuesto, todos los animales tienen una participación fundamental en las cadenas alimenticias. Si no hubiera lagartijas, vamos a tener en las poblaciones de aves una disminución porque no van a tener su alimento, y eso se concatena unas a otras las especies que conforman el ecosistema donde nosotros vivimos. Entonces, son muy importantes. Bueno, en el caso de la serpiente, cuando en aquel momento Sí. habíamos hablado, ellas son controladoras de roedores, muy importantes en estas zonas, cuando hablamos en el verano de los famosos Fue colilargos. un momento específico cuando Claro, llegó esa noticia. entonces realmente son especies que tienen un rol realmente importante en las cadenas. Estamos conversando con Marlene Medina, ella es doctora en ciencias biológicas, también investigadora del CONICET y miembro del CIEMEP aquí en Esquel. Voy derecho a lo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Estás específicamente dedicada, o no sé si será un grupo de investigadores o científicos relacionados a los reptiles y el cambio climático? ¿Cómo centran este trabajo y por dónde marcha en este momento? Bueno, sí, yo trabajo con un grupo de investigación hace muchos años, me eduqué dentro de ese grupo en la Universidad del Comahue, en Bariloche, eh, y bueno, nuestras líneas de investigaciones han caído en el cambio climático también. Nosotros evaluamos cómo afectarían o cuáles serían las respuestas fisiológicas de los reptiles en particular
con los aumentos de temperatura. En lo que es nuestra zona en Patagonia, lo que estamos viendo, lo que pasa con las especies es que puede llegar a ser beneficioso porque estamos a altas latitudes, por lo tanto, como tenemos inviernos tan severos, quizás las primaveras también son frías, lo que estaría ocurriendo es un alargamiento del periodo de actividad de estos individuos. Es decir, las primaveras ellos despertarían, entre comillas, ¿no? Más temprano y tendrían una actividad más larga, siendo incluso el verano un poco más largo también. Así que para estas latitudes quizás estos aumentos de temperaturas a nivel global serían más bien beneficiosos. Yo pienso que hasta cierto punto beneficioso, pero eso fisiológicamente a nivel de su fisiología los estaría beneficiando. Lo que no pasa, por supuesto, dentro de la línea, lo que son las especies en la línea del Ecuador, en las zonas tropicales, Claro. que ahí sí realmente se están observando extinciones de poblaciones y incluso hasta de especies y bueno, cosas más severas que acá no estarían pasando. Marlene, ultra agradecido de esta visita aquí y sé que voy a ser considerado el más molesto de todos los periodistas por haber insistido tanto, me parece súper importante. En algún otro momento te vamos a estar llamando porque nos parece muy importante. Bueno, Y me centro en la parte de los ofidios, está bien dicho, para referirse a las sí. serpientes víboras, yo lo digo muy bruto, sí. Sí, Eh, perfecto. También tenemos especies aquí en la Patagonia, ¿no? Sí, Y en la sí, región. sí, 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 sí. Hay especies de culebras. En general son especies de culebras las que se observan. En el caso este particular que ocurrió, Ujú. pero realmente no están, no llegan a las ciudades, salvo por el alimento, como les decía, los roedores son su alimento preferido. Pero sí, en la estepa hasta se puede observar una que es venenosa, que es la yararañata, que esa hay que tener cuidado, pero está más oeste, no es, más hacia el este. Ujú. Yo tengo años de caminar la estepa, hice toda mi tesis doctoral, sigo trabajando en el campo, jamás me encontré ni con una culebra ni con una Mira, especie de serpiente como la yarará, que sería de consideración. por, Jamás. por el hecho del que esté escuchando, ¿no? ¿Qué característica tiene esta en particular, la veneno? Por las dudas, digo, reconocerle a alguien que le quede Bueno, grabado. particularmente lo que se visualiza, lo primero que uno visualiza es la cabeza, la forma, que es de forma triangular. Eso es lo más notorio que uno a grandes rasgos, a simple vista, puede determinar, epa. Y bueno, lo que tiene también de particular esta serpiente aquí es que, por eso le llaman la yararañata, es que tiene como chata la trompa, por así Mira, decirlo. Pero bueno, ya es más específica esa observación. Lo que simplemente se nota es la forma triangular de la cabeza y bueno, el patrón de coloración es arriñonado, etc. Marlene, un placer enorme, un gusto agradecerte por aquella llamada que te hicimos que nos pareció interesante. De hecho, tuvo un rebote muy grande aquí en la región que nos ayudó a tener más comprensión y cuidado sobre estas especies aquí. Y por situarnos aquí en un mito, que no hay tantas especies reptiles aquí en la Patagonia y hay muchas. De verdad, de corazón, muchas gracias por habernos ilustrado un poquito sobre este tema, ¿eh? Bueno, yo también agradecida, no sos el más molesto y me comprometo en otra oportunidad a poder charlar con ustedes, ¿cómo no? Estuvimos conversando con Marlene Medina, es doctora en ciencias biológicas, también investigadora del CIMEP y miembro del CONICET. Un lujo tener